Ahora sí está rico. Está bien frío. No voy a tener mi curso. ¿Ahora? Ay, no. ¿Y qué te digo a las 10 también? Ahora sí no está súper rico. ¿Seguro? Faltó que esté frío. ¿verdad? ¿Y quieres probar? Quiero comer algo salado. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro
Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización, Podología Preventiva y Atención al Pie de Riesgo. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Prevención de Infecciones y Técnicas de Aseo de Gabinete Podológico. El ponente a cargo es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Por favor, les repito nuevamente, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ponente solicite su participación. Buenas noches, podólogo Marco Antonio. Le doy pase a su ponencia. Muy agradecido. Gracias, Flor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto estar nuevamente por aquí dando esta disertación, tema muy importante. Ya conocen todas las indicaciones que les fueron dadas. Hay que poner mucha atención. Si no vas a poner atención, mínimo deja tu micrófono cerrado. Bien, vamos allá. Prevención de infecciones y técnicas de aseo de gabinete podológico. Parece ser que todos tienen una noción clara de lo que es limpio y de lo que es sucio, pero cuando se les pregunta los procesos de limpieza, ahí ya puede cambiar la cuestión. Todos en casa nos enseñaron a tener higiene, a acicalarnos, peinarnos, bañarnos, y en el proceso de la enseñanza del menor, como padres sabemos que el menor puede entrar a bañarse y de repente sale y la mugre detrás de las orejitas, etcétera, y es un proceso largo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos imaginarnos en los servicios de atención de salud, hospitalarias, clínicas y podológicas, podemos pensar que conocemos todas las situaciones implicadas en los procesos de limpieza, de aseo del lugar donde el trabajador de salud labora. Es harto conocido como las infecciones nosocomiales están vinculadas a los procesos fallidos de limpieza y desinfección. Vamos a entender entonces todas estas situaciones y conceptos, como la prevención de las infecciones en los trabajadores de salud es imperante, y una de las técnicas son prevención, higiene, lo cual va a involucrar medidas de bioseguridad, y todas estas no pueden existir si no hay aseo, descontaminación, limpieza y desinfección. La infección en el centro sanitario es aquella que se desarrolla durante la hospitalización, estancia del paciente o de la intervención que no estaba presente, ni en un periodo de incubación en el momento del ingreso de atención sanitaria. Continúa siendo en la actualidad un problema relevante en los centros sanitarios españoles y del mundo entero. Mencionamos los españoles porque tenemos referencias y estudios muy completos, sobre todo en lo que se vincula a podología. España es uno de los países que más estudios y bibliografía arroja respecto de la actividad podológica. Por eso es importante hacer notar esta documentación. Las infecciones contraídas entonces en los centros sanitarios están presentes como las principales causas de mortalidad, aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados, atendidos en centros sanitarios, supone una serie de repercusiones como son repercusiones individuales, sociales, económicas, sanitaria y legal. Entonces es un alto impacto en la situación de la adquisición de riesgos e infección
donde el paciente acude a ser atendido. Imagínense ahora el riesgo que tiene el profesional que trabaja ahí todos los días, que todos los días tiene que contactar con un paciente, y esto es enorme en la situación de los que trabajan en instituciones hospitalarias. Pero ¿qué hay del podólogo como tal? ¿Cuáles son los riesgos? Bien, parece ser que los riesgos son los mismos, aunque tal vez pueden estar minimizados en su impacto, pero son los mismos. Por lo tanto, cada profesional de la salud debe aplicar cuestiones éticas, pero también respetar obligaciones reglamentarias y los protocolos que cada vez aparecen estandarizados. ¿Por qué decimos esto que aparecen estandarizados? Porque incluso en los hospitales, muchas de las veces, la jefa de enfermera le dice a la enfermera como tal, le da una orden, y lo que sucede allí es que está contraviniendo a los protocolos conocidos. ¿Por qué entonces una jefa de enfermería ¿Por qué una jefa de enfermería tendría que darle indicaciones contrarias a la subalterna? Bueno, resulta que en esta situación es común. ¿Por qué? Desconocimientos, políticas internas, etcétera. Entonces ahí es cuando decimos que es la ética como tal. Aunque las normas de competencias y otros textos que rigen la profesión también han esperado décadas antes de ser modificados, por suerte, el podólogo y pedicuro o pedicuro podólogo ha hecho evolucionar su actividad para responder mejor a las nuevas necesidades, tanto en lo que respecta a las patologías como expectativas de los pacientes. Es común ver o escuchar algunas situaciones donde el paciente dice, acudí a tal lugar y ahí me contagiaron un hongo. Entonces, esa es la expectativa que tiene el paciente. ¿Por qué tiene esa expectativa? Bien, porque del momento en que el paciente entra a la clínica podológica, está haciendo una evaluación completa. El hecho de dar limpieza y orden a la clínica podológica y al cubículo, sí tiene que ver con la situación de higiene protocolaria, minimizar el impacto de salud, riesgos de infección, cuidados del propio podólogo, pero también es la percepción. Imagínense un paciente donde llega a la clínica y no ve orden y limpieza, desde tu propio uniforme, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo? Esa expectativa se va hasta los suelos. Por lo tanto, cualquier situación que surja, entonces, ¿qué? Resulta que es culpa del podólogo que la atendió ahí, del asistente o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entender al respecto de la psicología, sobre todo en la situación del paciente. Entonces, fíjense, el paciente ya te evaluó, te puso tacha, y ¿qué resulta? Que el paciente, él se evaluó, él mismo se diagnosticó, y al rato fue a otra clínica y dijo, en la de allá pasó esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión ética respecto de si vamos a respetar los protocolos, los vamos a llevar o no. Hechos conocidos sobre los trabajadores de salud. Los objetivos del control de infecciones de un hospital pueden ser planeados por el Comité de Control de Infecciones y los Servicios de Salud Ocupacional. Cada país en el planeta, al menos los que son países que están al tanto completamente del impacto de los gobernados, tienen comités de planeación para riesgos de infecciones y de salud ocupacional, lo cual también involucra a los podólogos, porque los propios podólogos también entendemos todo el entorno como si estuviéramos en un hospital y nos atenemos a las mismas normativas, teniendo el enfoque que tiene este comité. Estos servicios deben de ser higiene personal, monitoreo del transporte de microorganismos, el manejo de los residuos, monitoreo de brotes, exposiciones a enfermedades infecciosas, luego de identificar los riesgos de infección, la implementación de medidas preventivas.
Sobra decir que esta actividad es mucho más grande y compleja en una institución hospitalaria y no en el cubículo podológico. Entonces podemos imaginarnos que entender todo esto tiene un impacto importante en cómo el podólogo se va a manejar en su cubículo y que en efecto va a proteger la integridad tanto de él mismo como de su paciente. Podemos imaginarnos entonces que en un hospital se hace la desinfección del instrumental endoscopio, se introdujo el endoscopio en un paciente que estaba contaminado con Mycobacterium tuberculosum y ese fue después desinfectado completamente o falló y lo utilizaron en otro paciente indistinto. Si el hospital está al tanto de todos los protocolos y hasta el mínimo detalle, el hospital diría, este endoscopio contaminado porque el paciente resultó con Mycobacterium tuberculosum, este endoscopio lo voy a guardar aquí, lo voy a protocolizar, a desinfectar y lo voy a utilizar en otro paciente que ya tenga, ¿no? Entonces, imagínense guardar el registro y entender que el paciente A tenía tuberculosis y entonces contagió a todo el resto. Entonces es importante hacernos entender el riesgo de los procesos de infección y a veces fallan en los hospitales. La prevención de enfermedades infecciosas en los trabajadores de salud, entonces tiene 3 propósitos. La salud del trabajador como tal, ¿sí? La prevención de restricciones laborales, la reducción de infecciones adquiridas en su función. Entonces, hay estudios que demostraron que durante el COVID, algunos de estos trabajadores de salud resultaron por ahí con algunas otras infecciones en el proceso, ¿verdad? Entonces, COVID no, pero sí otras adquiridas. La educación, entonces, es un factor importante para mejorar el cumplimiento de todas las pautas, medidas y, sobre todo, prevención para los trabajadores de salud, los cuales deben conocer el riesgo de infección y vías de transmisión de patógenos. Este artículo no tiene el objeto analizar todos los riesgos implicados laborales en el podólogo. Eso lo vamos a ver en otro documento, pero hay que entender el contexto. La higiene de manos y las precauciones estándar son la base para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas a los pacientes. Parece ser que lo entendimos durante pandemia, la seriedad de lavarnos las manos, los protocolos. Debe aplicarse inmunización a los trabajadores de salud. Tienen todo el cuadro de prevención de inmunización para protegerlos de los agentes infecciosos. Hoy día ya se pueden prevenir muchas o algunas de las situaciones de la hepatitis, por ejemplo. Prevención de infecciones en los trabajadores de salud también evitará la transmisión de infecciones a otros pacientes. Entonces, a veces olvidamos que el propio podólogo puede ser un reservorio o elemento de transmisión y riesgo de infección a otros pacientes. Entonces, eso es lo que hay que entender. La rápida evaluación e implementación de las medidas de control apropiadas en los pacientes con signos y síntomas de enfermedad transmisibles va a reducir el riesgo de enfermedades. Por lo tanto, debemos de implementar medidas, sobre todo en el cubículo podológico, y considerar a todo paciente como potencial riesgo. Hay que entender que todo elemento que va a tocar al paciente es reservorio, todo elemento. No podemos imaginar a un podólogo que está ahí en el proceso de atención del pie y el celular a un lado y entonces por aquí y de repente timbra, ay, perdón, es una emergencia y responde el teléfono, ¿verdad? No es ético y estaríamos derrotando el proceso. Por eso hablamos de protocolos. Nadie me puede enseñar un protocolo estándar donde se dice el podólogo puede utilizar el teléfono durante las atenciones. Ninguna de las podólogas y enfermeras me puede mostrar un documento donde específicamente le diga, te doy permiso de que traiga las uñas largas, las uñotas y esmaltaditas y pintaditas preciosas, las uñas de las pedicuras de las podólogas,
Y no, ¿verdad? Por ahí apareció un estudio muy importante, aleatorizado, randomizado, donde decía el riesgo importante de transportar bacterias en las uñas esmaltadas y demás, pero vinculadas a enfermería. Al término, decía allí, no son concluyentes. Entonces una alumna me envía el documento y me pinta ahí y me dice, mire, profe, ahí dice que no es concluyente. Digo, y si no es concluyente, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes permiso? Como no es concluyente, a mí déjenme en paz, yo voy a seguirme con mis uñotas y pintándolas. Ética, la ética. Ella como enfermera y podóloga dice, a mí me importa un cacahuate que no sea concluyente, yo me voy a basar en el principio de precaución. ¿Cuál es el principio de precaución? Ante la duda, no actuar. Así de sencillo. Entonces, si hay ese estudio que no fue concluyente, ya hay una duda razonable. Y como hay una duda razonable, entonces, ¿qué? Yo voy a ser razonable, voy a hacer todo mi proceso, fuera aretes, pelo recogido, ¿sí? Mínimo maquillaje, cero en uñas, todo perfecto, ¿ah? Lo digo porque una vez que el profesional entiende todo esto, pero se enfrenta a la vida real, ahí es diferente. Cuando nos vamos a la vida real, ya nadie es pecador, ¿verdad? Entonces ahí está la situación. En general, la medida de prevención de infecciones más importantes es una adecuada higiene de manos. Ahí está. Entonces no me van a decir que no, ¿eh? Es decir, cada cuánto, imagínense las cadenas de alimentos, las cadenas de alimentos que preparan las hamburguesas y las venden así en masa. Dicen, cada cuándo te tienes que lavar las manos, protegido, cofia, etcétera. No dicen las normativas hasta cada 30 minutos si dejas el puesto. Entonces, si alguien está poniendo un jitomate y su único trabajo es poner jitomate, y el de al lado poner la lechuga y el de al lado la cebolla, en el momento en que él deja de poner el jitomate y se volteó a hacer otra cosa, ya tiene que ir y lavarse las manos. Imagínate, así son los protocolos en las cadenas de alimentos que se debería de esperar en la situación de salud. ¿Será por eso que las infecciones siguen matando millones de personas cada año? Pues ese es un aspecto. El otro es la microbiología, la gran capacidad adaptativa de las bacterias. Las bacterias ya nos ganaron. A lo mejor ni se enteraron que estaban en guerra con nosotros. Las bacterias ya ganaron. Tienen millones de años y gran capacidad de adaptación. Por lo tanto, en vez de decir tenemos una serie de sustancias químicas y demás, vamos a tomar en serio los protocolos para hacer la prevención, que es mucho más factible y barata. Entonces, la OMS especifica 5 momentos de higiene de las manos. Brevemente, estos son antes de tocar a un paciente, antes de realizar un procedimiento de limpieza asepsia, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar el entorno del paciente. Imagínate. Vamos a decir, lavarnos las manos, ¿verdad? Pero imagínate que decir, no, guantes. ¿Cuántas veces te tuviste que cambiar de guantes aquí? Imagínate las veces que te tuviste de cambiar 4 veces. Uy, no, estoy gastando mucho en guantes, ¿verdad? Entonces, es la limpieza, las manitas, y en pandemia ya entendimos que una simple solución de benzal y alcohol es suficiente, y a darle como si fuera bebida en fin de semana, ¿verdad? Muy bien. Otros antecedentes, el riesgo de infección ha aumentado con el tratamiento cada vez más frecuente de los pacientes con patologías graves, y eso se está obviando. Los podólogos y pedicuros son conscientes del enfoque para mejorar la calidad y la seguridad en relación a la higiene, la asepsia, de acuerdo con la aplicación de las normas y reglamentos. Fíjense lo que acabo de decir. De acuerdo con la aplicación de las normas y reglamentos. Por lo tanto, los invito a que se busquen y se descarguen las normas. Cada país tiene los suyos y hay normas internacionales, normas internacionales de higiene.
En México tenemos la norma 045 NOM SSA 045 y ahí nos dice específicamente para qué sirve, por ejemplo, el glutaraldehído. Y nos damos cuenta que en hospitales usan el glutaraldehído para limpiar paredes y superficies cuando la norma 045 dice que no autoriza. Entonces ahí tenemos un ejemplo de, es que a mí me funciona, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que te funciona? No, las normativas. No me vengan a decir, yo mezclo A con B y súper. No, estamos hablando de protocolos serios de salud. Somos profesionales de la salud, somos podólogos, no nos vamos a dar licencia para elucubraciones, ¿sí? Entonces no hay que perder la vista. La infección en los centros sanitarios, aunque pueden parecer débiles, una infección, por ejemplo, cutánea, ocular, respiratoria, sistémica, puede ocurrir durante o después de un tratamiento según la definición de la infección asociada a atención sanitaria. Ahí están las siglas, IAAS, infección asociada a atención sanitaria. Entonces se entiende que puede haber infecciones asociadas. Y la gente, los que son profanos, ¿verdad? Los que no son profesionales, es decir, los propios pacientes lo dicen, ¿no? La expresión que les dije al inicio, ay, ahí me pegaron tal, o sea, infección asociada a la atención sanitaria. El principal criterio que define a estas IAS es un acto o un tratamiento en sentido amplio, diagnóstico, terapéutica, detección de prevención primaria, ¿verdad? El mero hecho de hacer esto ya hay un riesgo por parte del personal de salud o del paciente o de su familia y amigos bajo la supervisión de profesional de salud. Vamos a ver más adelante algunos aspectos, pero les doy un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor post pandemia, ya cuando la locura parece que acabó, pero no así el alarmismo continuó y parece que va a resurgir el alarmismo. Resulta que llegaba nuestra paciente y entonces, me permite, yo traigo mi desinfectante aquí, me permite, no le permito. A mí las normas no me dicen, es más, no le autorizan a usted como paciente venir y poner su desinfectante. Es un mejoralito mental. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? No le puedo permitir, ¿no? ¿Qué tiene de malo que agarre un spray y haga así? Bueno, las normativas contravienen. ¿Cómo es posible que en hospitales alguien llegue y trae un aspersor y le hace así? Y limpio, ¿verdad? Mucho menos en un cubículo podológico no puedes hacer aspersión. El choque de esos líquidos se sabe que volatiza fragmentos bacterianos, víricos y demás, entonces no se tienen que utilizar aspersores. Ese es tan solo un ejemplo. Basta con agarrar torunda, poner desinfectante, aplicar movimiento, limpieza húmeda. Ahí está un ejemplo. Ah, caray, no sabía yo eso de los sprays. Exacto. ¿Por qué? Porque incluso hasta hay en hospitales que lo hacen. Entonces hay que actualizarse la situación de competencias de normas y de los protocolos adaptados a la práctica diaria, no a las películas de Disney, no, a la vida real, ¿sí? A la vida real. Porque ¿cómo duele la vida real? La vida real es tan dolorosa que siempre nos inventamos fantasías, porque enfrentar la realidad es muy duro. Si no, sería la vida muy triste, ¿verdad? Entonces, en pedicura, podología, cualquier tratamiento en el sentido más amplio, donde quiera que se administre, fíjense, en tu consultorio, a domicilio, en el asilo, fuiste allá, te invitaron, etcétera, puede ser la causa de una complicación infecciosa capaz de preocupar tanto al paciente como al profesional sanitario, ¿sí? Los riesgos de contraer una enfermedad a través de la transmisión de agentes microbianos, virus, ¿verdad? Que hasta los profanos ya tienen la idea perfecta de lo que es un virus y lo que hace, ¿verdad? Bacteria, hongo, levadura, parásitos son posibles por contacto, inhalación, proyecciones.
el spray que haces allí golpea con la superficie, esa es una proyección. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, ¿sí? Entonces, de repente, la industria también interviene y nos vende por ahí el uniforme que tiene no sé qué cosa ahí, que tiene antibacterial, y yo dudo que las bacterias, se me hace que las bacterias son analfabetas, no saben leer, ¿verdad? Porque a lo mejor caen allí, ven la etiqueta, ay, es que es antibacterial, ¿verdad? Obvio, las bacterias son analfabetas, entonces no. La situación son protocolos claros. Los modos de transmisión son múltiples, modos de transmisión de la infección. En efecto, todos los patógenos pueden propagarse de un paciente a otro, invariable. Entonces viene el señor Don y ya trae ahí una infección, y cuando tú ya lo valoraste, la que lo traía ya le quitó los zapatos, le quitó el calcetín, ya lo abrazó, todo, pues imagínate, ¿verdad? Hay una posibilidad de que pase por alto con demasiada frecuencia del profesional y de sus allegados ese hecho, ¿verdad? Típico cuando no, pues yo no me había dado cuenta, ese sobre todo en la tercera edad. La contaminación puede producirse por contacto directo con fluidos biológicos. En quiropodología, esto implica la presencia de una lesión. Entonces, ya desde la uña encarnada, es más, vamos a ver ahorita un videíto para que se den cuenta de la potencialidad del movimiento de la carga bacteriana, el fomites, el contacto, y una vez que lo veas vas a decir tú, oh my God, ¿verdad? Si es que no lo habían visto bien. En el caso de los accidentes por exposición a la sangre, es muy improbable en un podólogo, al menos el que se mantiene en la situación de quiropodología, pero hay otros con en el proceso de pre-postquirúrgico, en el mismo acto quirúrgico, en la curación de heridas y todo, hay un alto riesgo de recibir sangre contaminada, así, movimiento, spray, etcétera, exposición percutánea a la punción, el corte sobre la piel lesionada. Todo quiropodista me puede decir, al menos en todos tus años de profesión, al menos te cortaste una vez con el bisturí. Y dime si cuando te cortaste ya lo habías usado. En efecto, ¿verdad? Entonces, ahí está para el hecho de entender. Aunque el riesgo de infección por bacterias y hongos sea dominante, el riesgo viral, sobre todo la hepatitis, es real. Vemos por ahí videitos de gente que desconoce el tema y luego dice, ay, es que hay que hacer esto porque si no vas a contagiarle los hongos, y luego la onicomicosis. Le vas a contagiar la onicomicosis y metes el pie en la tina y te pegan el hongo. Ya, y entonces dice uno, olvídense de las onicomicosis. Eso para que te contagien una onicomicosis en una sola cita, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6, es realmente difícil. Pero en una sola, virus de la hepatitis, segurito. ¿Sí? Yo vengo de una escuela donde por ahí tuvo conocimiento de un podólogo pedicuro viejísimo, y el señor por años se negó a usar guantes. ¿Saben de qué murió? De hepatitis. Ahí está. Y no digo su nombre nomás por respeto. Bueno, al menos es conocido acá en la comunidad podológica en México. Luego, precauciones estándares para los trabajadores de salud. Barreras de prevención. Las barreras, sí, en efecto, la prevención de las infecciones en la clínica podológica es un indicador de calidad de atención, sirviendo de medición de la preparación del personal de salud. Las medidas de prevención en el centro sanitario deben cumplirse según las propuestas del CDC de Atlanta. Por lo tanto, todas las normativas que tú vas a utilizar las da el CDC de Atlanta y tienes que ajustarte allí. Les doy un ejemplo. ¿Quién lava el instrumental? Lo está limpiando allí, está salpicando, y entonces a un ladito, a 40 centímetros, tiene la zona de secado, ¿verdad? Y empieza a secar ahí. Los estudios del CDC de Atlanta dice que toda esa salpicadura del proceso de limpieza ahí va a transportar
hasta 8 metros, va a proyectar hasta 8 metros de distancia, va a caer allá a donde vas a llevar el instrumental a secar. Fíjense nada más, ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a tener un consultorio de 15 metros de distancia? No, vas a poner un mamparo, una barrera acrílico, una mampara. Entonces vean cómo hablamos en la situación de que el CDC de Atlanta te da una normativa. Vámonos a la vida real. Y esa es la vida real. En la vida de fantasía yo puedo hacer una limpieza y todo quedó perfecto y bonito. No, en la vida real esa bacteria se transportó 8 metros, ¿verdad? Esa es la realidad. La prevalencia de infecciones en las clínicas podológicas es un indicador de la calidad de atención en el servicio de medición y preparación del personal de salud. Pero, resulta que el podólogo es autónomo y a él en su consultorio, él no le dice a nadie qué hacer. Estamos hablando de los podólogos que son medidos en instituciones hospitalarias, ¿sí? Pero vamos, en la comida internacional existe un pajarito que se llama hortelano, que está prohibido comerlo desde 1993, sobre todo por el gobierno francés. Pues resulta que esos pajaritos se capturan 30,000 pajaritos al año. Y cuando te lo comes en los restaurantes de lujo, te ponen un velo de manta así. Y dicen, para percibir el olor, el aroma y el sabor del pajarito hortelano. Y alguien dijo, no, es que lo que ellos hacen es cubrirse para que Dios no los vea, porque es un pajarito prohibido. Entonces, cuando estamos en nuestra clínica podológica, pensamos que Dios no nos ve y rompemos todas las normativas, ¿verdad que sí? Entonces, ahí está el mensaje. Según la guía 100 recomendaciones para vigilancia y la prevención de las infecciones nosocomiales, las precauciones estándar, por favor, más respeto con sus micrófonos. Discúlpenme, pero hoy vengo así. Bien, el objetivo de estas guías de las 100 recomendaciones es asegurar que existen barreras para controlar el riesgo de infección, limitar transmisiones cruzadas, paciente A a paciente B, y que no sea a través de ti, por ejemplo. El uso del equipo de higiene y seguridad, véanlo, ¿lo usas todo? O traigo mis tenis de moda y traigo ahí mi uniforme florido, fosforescente, bien bonito, y con ese voy y vengo, ¿va? Con ese entro, con eso salgo, con eso voy a mi casa y voy a abrazar a mi hijo y a mi abuela con el uniforme puesto. Entonces, usemos ejemplo el laboratorio de nivel 2, así. Vean ahí, ese es un ejemplo. No les digo que el podólogo debe de parecer astronauta, no. Lo que debemos de parecer es podólogo. Entonces dice el dicho, para ser torero, ¿sí? Para ser torero hay que parecer torero. Entonces, si realmente dices, soy podólogo, soy profesional, bueno, pues muéstralo en situaciones con algo tan simple como el equipo personal de bioseguridad, ¿sí? Las principales precauciones, lavado, desinfección de las manos, uso de guantes, gafas, mascarilla, modo de proceder en contacto con la sangre, fluidos biológicos, tratamiento de las superficies, del material contaminado, transporte de los desechos biológicos, ropa, material sucios. Fíjate nada más. Ahora pregúntate, bueno, ¿y yo lo estoy haciendo? Entonces, la higienización de manos, miren, hay guías básicas y protocolos. 11 pasos para hacer un perfecto lavado higiénico de manos. ¿Sí? El lavado que puede ser lavado clínico. Y esa es una medida eficaz para la transmisión de enfermedades del hospital. ¿Sí? Entonces, no es que de repente tengas que cambiarte varias veces de guantes. Hombre, utiliza... Gracias por su atención. Gracias por su atención. Cuando yo era niño, me acuerdo que mis papás, cuando yo hablaba por teléfono, le ponían la mano aquí al teléfono
Y entonces mi mamá me decía, esa es una grosería, que le tapes aquí. Ahora imagínate estando dando la disertación y la gente en conversaciones. Pero bueno, ni modo. Gracias por su atención. Consultoría internacional público-privada. Ok. Precauciones estándar. ¿Cómo lavarse las manitas? Ahí está. Vean los procedimientos, los movimientos circulares entre las manos, entre cruzamiento, el enjuagado, cuántos minutos mínimo, ¿verdad? 2 minutos de jabonado, cuántos minutos de enjuagado. Y luego, ¿sabes qué? La sanita. Es un error, como en las centrales camioneras, el flush de aire, ¿verdad? Por ejemplo. Bien. Te lo voy a compartir a ver si de ahí. Flor, no sé si estés por ahí presente, Flor. Si me haces el favor, esa persona que tiene su microfonito, le puedes decir adiós. Bien, entonces noten el siguiente videito. Vean. Este es una tensión de pie diabético. Todo lo que aparece ahí en luz fosforescente es una lámpara molecular donde nos indica el tejido infectado. Vean, todo el movimiento, lo que se está eliminando perilesional, el tejido infectado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el riesgo tan solo en el manejo de heridas. Ahora, vean lo que se hace con la limpieza del pie con una torundita, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, imagínate limpiando el piecito con torundita. Vean, los guantes ya están contaminados, cómo brilla a la luz. Vean la torunda, ya está completamente contaminada de la bacteria, vean. Con el barrido, ¿hasta dónde fueron las bacterias? Ya se dispersaron. Entonces, imagínate en un procedimiento donde tú, tengo todo limpio, perfecto, pero luego tienes por allí un botecito así con torunditas embebidas en alcohol. Y luego metes la mano con el guante sucio. Y luego de pilón exprimes la torunda ahí directamente. Acaban de ver este videíto, vean cómo se transporta la bacteria. Noten cómo el algodón, la torunda ya está completamente contaminada. Y vean los puntos de los dedos de los guantes, también tienen fluorescencia. Entonces, nunca antes en la práctica habíamos tenido tal evidencia de cómo las bacterias se mueven de un lugar a otro. No, es que sí, los libros de infectología y medicina lo dicen, ¿eh? Pero de que lo hayas visto, ¿cuándo? Entonces, espero que se entienda el mensaje. Ahora, precauciones estándar, los objetos punzantes y cortantes. Entonces, hay un dicho en México, yo no sé en otros países, pero dicen ahí, boda donde hay mole, el platillo mexicano, boda donde hay mole, todos salen manchados. Entonces, en los procesos aquí, punzocortantes y demás, alguna vez te vas a lesionar. Entonces, es necesario tomar precauciones para evitar lesiones cuando se utilizan agujas, bisturís, escalpelos y los objetos cortantes. Cuando se manipula este material para limpiarlo y desecharlo. El hecho de tomar tu alicata lleva a un sentido y luego le empiezas a cepillar así y luego de repente en un movimiento tu compañera, fulanita, fíjate que, y pum, y ya te diste con la punta de la alicata en los dedos. Entonces ahí está la situación que siempre es real. Evitar agujas si existen alternativas seguras y eficaces. Por ejemplo, volver a tapar y doblar las agujitas que pueden estar contaminadas. Entonces, no se tiene que reencapuchar y esos son procedimientos básicos de enfermería. Planear el manejo y el desecho seguro de las agujas antes de usarlas, ¿verdad? Almacenar los recipientes de objetos punzocortantes fuera del alcance de los chamacos y de hecho no debería de existir un niño dentro del cubículo, ¿verdad? Tampoco debería de existir el hecho de que llega, te dejo a mi papá y ven el consultorio podológico como una guardería. Ahí te lo dejo al viejito y yo voy a aprovechar 2 horas para irme a comer y ahí está el señor y ya te interrumpió 2 veces en tu atención podológica para llevarlo al baño. Imagínate el movimiento de llevarlo al baño y si tú lo estás asistiendo,
¿Qué va a pasar? Riesgo importante de lesión. Imagínate, sobre todo los fluidos en el baño. Entonces, la cuestión ética, no me puede dejar a su familiar, no me deje su viejito, se va a quedar aquí. Entonces, hay veces en que las situaciones de entender esto, no necesariamente te tienes que pelear con tu paciente, no, para eso tienes la autoridad de estar allí y educarlo. Entonces, sin embargo, siempre existen riesgos de desgarrar, perforar, por cualquier situación especial, los guantes, ¿no? Y si hay una herida en las manos del profesional, lavado inmediato, antiséptico, seguido de protección de apósito. Se aplica jabón quirúrgico o jabón simple y hay un lavado por 10 minutos, 10 minutos. Luego se pone cualquier antiséptico o un sencillo parche oclusivo. Ese es el protocolo como tal. Y en teoría te cambias guantes nuevos si la herida no fue importante y no está sangrando. Entonces continúas. Si está sangrando, tienes que detener el proceso y recibir la atención básica. Entonces, los guantes no pueden reemplazar el lavado y lavado que tampoco reemplaza los guantes. Entonces, ¿como para qué me lavo las manos si me voy a cambiar los guantes, verdad? Ese es otro error. El hecho de utilizar guantes entonces no reemplaza eso. El error de no cambiarse los guantes entre contactos con pacientes es un riesgo para el control de infección. Esa es la situación por las que en los personales de preparación de alimentos no se les permite guantes. Tienen que lavarse las manos, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces hay que proceder a los cambios importantes. Pero luego de repente nos encontramos con estas clínicas marketing que te venden bienestar, wellness, y te quieren vender una bonita experiencia, y entonces te dicen a ti, ¿sabes qué? Nomás me vas a gastar un par de guantes. ¿Cómo? Tengo que cambiarme. Ay, no, es que sale súper caro, ¿verdad? Ese es el problema de que tú como profesional tengas que trabajar en salones estéticas y spa, porque no es ético, porque te quitan tu autoridad y porque el profesional eres tú. ¿Cómo les vas a hacer entender que tienen que gastar en guantes? Por ejemplo. Entonces, ahí está mucha situación ética. Guantes de látex, excepto en caso de alergia, no se recomienda otra calidad. No admitir y preguntar al paciente, por ejemplo. No estériles para la exploración y tratamiento de rutina, ¿eh? No estériles. Guantes quirúrgicos y estériles, ¿cuándo? Siempre que se produzca el más mínimo movimiento entre un contacto de fluido biológico, lesión y herida. Así es, mínimo. Guantes domésticos gruesos, así domésticos, ¿para qué? Para la limpieza de instrumentos, superficies, manipulación durante el mantenimiento de los dispositivos médicos. ¿Cuántos podólogos hay en la clínica? 10. ¿Cuántos guantes gruesos tenemos en la clínica? Un par. No, debe de haber 10 y cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios guantes, ¿verdad? Así como se hacen responsables de su instrumental, por ejemplo. Mascarilla, bata, lentes protectores. La selección de este equipo personal del podólogo, equipo profesional protector, ¿sí? Ya vimos guantes, estériles o no, si son de látex, si son de nitrilo, máscaras, mascarillas, las PG7, las normativas, mascarilla quirúrgica, etcétera. Luego la bata, quítense la bata. ¿Cómo le haces entender a veces en los profesionales y en los hospitales y que te dicen, no, todo perfecto? ¿Y cómo le dices, oiga, doctor, pero trae aquí el gafete colgando? Y luego su corbata haciendo para allá, ¿verdad? ¿Cómo haces entender eso? Entonces, ahí tenemos un mero ejemplo, ¿sí? La situación del equipo importante, el tipo de mascarillas, máscaras tipo FFP para proteger contra gases, vapores orgánicos y demás, porque vamos a ver en otro documento los riesgos laborales del podólogo. ¿Quién dice acerca del podólogo el riesgo que tiene de quemadura, de infección o de otra cosa, ¿verdad? Material recuperable, la limpieza de material recuperable, instrumental, aparatos, etcétera, limpieza, 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 jabón,
La limpieza es importante. No vas a hacer una antisepsia ni una esterilización si no limpiaste correctamente. Secado completo del material, envío correcto a la central de esterilización, limpiar y desinfectar y vuelve a proceder el equipo reutilizable apropiadamente por el paciente, ¿verdad? El manejo como tal, ¿sí? Bien. La ropa, manipule el equipo manchado con sangre, fluidos orgánicos, secreciones, de forma tal que se prevengan exposiciones de la piel y membranas y mucosas por el personal. En el cubículo podológico, pedicuro podólogo, no va a haber gran cantidad de sangre, ¿verdad que no? Pero los mínimos desechos y fluidos, entendemos que durante el día tú no lo puedes percibir, pero puede caer microgotitas y fluidos en tu uniforme, en tu bata. Por lo tanto, lo ideal es utilizar una bata, ¿sí? Apropiada, luego retirar esa bata y moverte por la clínica con tu uniforme. Entonces, prevenir exposiciones a la piel y membranas mucosas en la contaminación de la ropa. Entonces, no significa, de nada va a servir que agarres una sanita con desinfectante y te bañes de alcohol todos los brazos, la cara y todo eso. No, va a quedar pequeñas porciones de tu piel que no fueron tocadas. Entonces, ¿qué es? Manejo apropiado de tu ropa, de tu uniforme y lavado de manos. Eso es suficiente. La ropa de calle debe quitarse al llegar a la consulta, te cambias y luego sustituyes viceversa y dejas el uniforme allí. ¿Cómo vas a tratar ese uniforme? Dejarlo como que si fuera un reservorio, porque de hecho lo es. Por eso decimos, no puedes salir a la calle con tu uniforme y luego de pilón en el transporte llegar y abrazar a tu familia. Entonces, el manejo de los residuos importante, desechable, establecido normas MINSA, creo que están en Sudamérica, tejidos orgánicos, desechos de laboratorio, etcétera. Ahora, en podología no generamos mucho, sí, pero te vas a esperar a tener ¿cuántos kilos? Y mientras lo estás almacenando, entonces, limitar el máximo de movimientos del paciente de la fuente, por eso les daba el ejemplo del ancianito que tiene que ir 2 o 3 veces al baño. Durante la consulta podológica, no. Entonces, el familiar debe de conocer y participar en todas las medidas. Pelo largo, recogido, mechones. En el cubículo podológico no hay moda, ¿eh? No hay glamour, hay que recogerse y no importa. El pelo como tal es fácilmente compresible y formar los nidos y los chongos, ¿verdad? La ropa debe cambiarse al menos diariamente. Y en la situación de guantes, ya vieron cuántas veces tienes que hacer cambio de guantes. Y la cofia, 1 por paciente. Y la mascarilla, 1 por paciente. Hay clínicas que te dicen, no, cuídatela y te va a durar 8 días, ¿verdad? No. Rompemos los protocolos. Entonces, la probabilidad para un paciente se infecte depende de factores intrínsecos y factores profesionales sanitarios como tal. Entonces, que no sea por la mala intervención y la ruptura de los protocolos por parte del podólogo. Además, todas estas normas tienen un papel primordial en la prevención y el control de las mismas infecciones, la higiene sanitaria, los factores del huésped implicados en el desarrollo y severidad de la infección incluyen edad, sexo, enfermedad, base, si es diabético o no, si la infección es crónica, etcétera. Entonces, hay que entender que todo elemento presente en tu cubículo podológico es un reservorio y así es. Entonces, los trabajadores de salud con mayor riesgo, médicos, cirujanos, paramédicos, enfermeras, camilleros, personal de quirófano, personal de limpieza en los hospitales, los laboratorísticas, los técnicos de laboratorio y hasta el último, el podólogo. ¿Por qué hasta el último del podólogo? Porque se tienen pocos datos, nada más. Pero yo estoy seguro que muchos de estos tienen el mismo riesgo que una enfermera. Las infecciones adquiridas por el personal de salud son prevalentes. Los antecedentes relacionados con la protección personal y las enfermedades adquiridas profesionales, existen varios reportes. En este sentido, destacan realizados por Meyer Eddy en 1941, fíjense, ¿hace cuánto?
publicaron un estudio realizado en los Estados Unidos, que el cual reportaron 74 infectados por brucela, concluyendo que se debió a la mala manipulación de los cultivos y especímenes, que se produjo inhalación y polvo infeccioso dentro de la institución. Sí, acá en México se dio un brote infeccioso donde murieron 3 niños en un hospital y se encontró Escherichia coli en las líneas de oxígeno. Sí, ¿qué se encontró? Popó. En líneas de oxígeno, increíble. Las infecciones en hospitales y riesgos son reales. Entonces, en un hospital, un reporte patrocinado por la Comisión de Inmunización en Estados Unidos relativo a un estudio de cohorte durante un periodo de 10 años, demostró que la evidencia de infección de el virus de la hepatitis B era mayor, 55 veces mayor que el VIH, 55 veces mayor, 38 veces mayor de la hepatitis C. Entonces, esa es una realidad, esa es la realidad y hay que tener cuidado al respecto. Bien, entonces, entendiendo toda esta situación, por ejemplo, en México se refleja un estudio publicado en 1990 por Kershovich. Colaboradores realizaron una encuesta a 26 hospitales y entrevistaron 935 voluntarios médicos, enfermeras, odontólogos, laboratoristas. No habían recibido la inmunización de la hepatitis B y estuvieron en contacto con material biológico al menos 6 meses, imagínense, increíble. Por lo tanto, es necesario entender las normativas de desinfección del cubículo podológico, normativas de limpieza. Vamos a hablar esterilización. ¿Qué es esterilización? Hay veces que ni entienden el concepto. Si tú te vas al Google y pones esterilización, te va a aparecer allí que los perritos como tal, oigan, esterilizan perritos, ¿verdad? Entonces, no. La esterilización es un procedimiento y ausencia total de microorganismos. Hay normativa, si quieres entender el proceso real de esterilización, hay que entender, existe la norma UNEN 13060 del 2015, para que entiendas lo que es el proceso de esterilización. Ahora, aseo del gabinete. Las clínicas podológicas de hospitales son lugares potenciales y hay que referirnos a esta norma UNE como sigue. Debe de ser por medio de arrastre, nada de sacudir y barrer, nada de sacudir y barrer, nunca sacudir. Debe realizarse entre pacientes, ¿sí? Entre paciente y paciente. Mantener el mayor tiempo posible las áreas asépticas. Sí, un área contaminada es lo más rápido posible que se contamine el resto. Entonces, tenemos tipos de limpieza concurrente. Es un proceso de limpieza y de desinfección hospitalaria realizado diariamente en todas las unidades. Entonces, en clínica podológica completa debe de ser limpieza, desinfección completa todos los días. Este procedimiento incluye limpiezas de superficies horizontales, mobiliario, equipamientos, puertas, marcos, ventanas y suelos, ¿verdad? Cierta ocasión visité por allí porque me hablaron para visitar una clínica y lo que primero que hice fue directo, entré a cubículos, muéstrame el motor. Y el motor en la pieza de mano traía hasta masilla, ¿verdad? Detritos de las pedicuras anteriores. Entonces, imagínate, esto no es limpieza, ¿verdad? Limpieza recurrente se encarga de la limpieza y desinfección de mesas, sillones, paneles, vías, equipamiento, etcétera. Limpias debajo del sillón, por encima, en los mamparos, una vez al mes o cada 6 meses. Eso no es la limpieza concurrente. Cabe destacar que la limpieza del área próxima del paciente depende de rutina y procedimientos propios del podólogo de la clínica. Es posible, determinados casos, enfermeros o auxiliares sean responsables de limpieza. Así es que el podólogo, ni modo, también tiene que participar en los procedimientos, ¿verdad? Hay que hacerlo con sumo cuidado y tacto. ¿Por qué?
Se han dado situaciones donde el paciente llega y dice, ¿me va a atender el que estaba limpiando? O sea, el señor janitor, el señor limpiador, el conserje, ¿verdad? Limpieza terminal, procedimientos de limpieza y de desinfección como tal, completos que incluyen superficies horizontales, verticales, las ventanales, los mamparos, interna y externa del cubículo. Este tipo de limpieza se programa y se realiza en periodo máximo 15 días en áreas críticas, pero el cubículo podológico se debe de programar cada 8 días. Incluye limpieza de paredes, suelos, techos, paneles, equipamiento, todo el mobiliario y el aire acondicionado. ¿Vives en un país que tiene aire acondicionado y ya hasta huele? Imagínense la situación importante. Algunas técnicas más utilizadas en los centros sanitarios hospitalarios que deben de utilizarse en podología es barrido húmedo. Técnica de desinfección, eliminando suciedades, superficies contaminadas de materia orgánica, se realiza mediante un medio que permite adherencia de polvo y otros tipos con ¿qué? Un paño húmedo. ¿Con qué se humedece? Sencillamente una solución de 100 partes por millón de cloro. 100 partes por millón. Cloruro de benzalconio, alcohol, también es suficiente. Aquí tenemos un ejemplo de las toallitas de cloro muy prácticas. Hay detergentes que ya traen cloro, puede ser un detergente que ya contiene cloro, una torundita la cual va a ser exclusiva en cada cubículo para hacer la limpieza. No queremos torundas desechables. La desinfección de todas las superficies, ¿sí? Se elimina la materia orgánica con un paño, papel, luego se limpia la zona, agua, jabón, y por último se utiliza un desinfectante de manipulación. Generalmente, las normativas nos dicen, hey, la única mezcla que puedes hacer y que te funciona es agua oxigenada, alcohol. Agua oxigenada, alcohol. No me gusta cómo huele el cloro, ok, no se trata de lo que te guste, pero tienes la opción agua oxigenada, alcohol, paño y hacer la limpieza, así de simple. La nebulización, esos aparatitos que hacen un barrido de nube completo, que llega a los rinconcitos, que formidable, no. Si fue exagerado su uso durante pandemia, no, entendimos que no. No hay ninguna autorización ni estudio serio que nos diga la nebulización va a servir. Por lo tanto, está contraindicada todos esos aparatitos. Técnica doble cubo. ¿Sabes cómo trapear el cubículo? ¿Sabes cuál es la técnica doble cubo? Bueno, sistema de fregado de suelo que consiste 2 cubos, generalmente color rojo y azul. Cubo A, cubo B. Cubo A vas a utilizar allí la solución probablemente de clorito de sodio, 500 partes por millón. Y entonces tomas, trapeas y vas a exprimir allí. No, vas a exprimir en el otro bote, en el B. De esa manera evitamos la concentración de residuos en el bote A. Y luego el transporte seguro de los residuos, ¿verdad? Ahí está el ejemplo, véanlo. ¿Verdad? Así es como debería de ser el hecho. Entonces, delimitar todas las áreas, la área limpia, el área estéril, ¿verdad? Acá donde vas a limpiar tu instrumental, por eso les daba el ejemplo de la zona de secado, el área sucia, el área contaminada, no tengo nada de eso delimitado, ¿verdad? Error. Área limpia, ese es el área limpia, donde se concentra todo lo que va al paciente. Área estéril, lugar de material, equipo instrumental, ropa, libre de todo tipo de gérmenes y esporas. Área sucia, lugar destinado a almacenamiento transitorio de material, usado de limpieza, contaminaciones de materiales y equipo, pero no, ¿verdad? Así está el cubículo y en el cuarto tienes esterilización, tienes el área de secado, de esterilización junto, tienes el área sucia y ahí mismo comes, imagínate. Entonces, los errores, el área contaminada. Entonces, de ahí que se exijan requisitos sanitarios estructurales. Cada país tiene su normativa
el cual tienes que buscar y descargarla. Sin embargo, hay normativas UNE internacionales que nos dicen las delimitación y las áreas como tal. Entonces, hay que entender, pues, que el hecho de realizar una perfecta limpieza, desinfección, implica también, como tal, primero limpieza, 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 luego desinfección, luego los tiempos entre pacientes, los medios de barrera, y vean cómo el proceso constante de limpieza y delimitación de las áreas se hace presente. Los gabinetes de trabajo podológico individuales, sillón de podología de superficies lavables con un taburete. Entonces, no podemos concebir un cubículo podológico con sillones tipo tela velour que ni siquiera son lavables. No, no es posible. Mueble para guardar el instrumental e insumos de superficies externas e internas lavables. Todos los muebles de ahí deberían de poderle echar agua encima sin problema. Mesa de trabajo de superficie lavable. No, tenemos una bien bonita de madera fina de ébano que me costó $1,000 porque queremos que se vea bonito el cubículo. Esa es la situación en la que les estoy diciendo. Como podólogos, no se casen con proyectos que involucran ideas de spa y situaciones de esas, porque van a derrotar todos estos procesos. Sets de cajas de instrumental podológico, ¿sí? El tomo y la toma portátil. La situación aquí, cumplimos con el tópico. En otra presentación ya hablamos directamente de lo que es la esterilización, por qué y cómo se hace, pero básicamente hemos entendido hoy la implicación de las normativas, la seriedad en la limpieza, y al menos mencionamos 2 sustancias básicas para utilizar como insumo y desinfectante. Guardar bien todos los insumos, el procedimiento, el traslado, limpieza, desinfección y esterilización, el depósito transitorio de la basura, los desechos, etcétera. La exposición frecuente en el trabajo de salud y material infeccioso comprende grandes riesgos, incluso en el podólogo. Evitar esto comprende la adopción de todas las normas y medidas que acabamos de ver por parte de todo el personal involucrado, incluso recepción, bioseguridad, más cuando hablamos de laboratorios, pero ENDE también en situación podológica. Otras medidas importantes es tan simple como lavado de manos, cambio frecuente de batas, uniformes de hospital, etcétera. Es por eso que en cubículo podológico, si tú tienes una bata impermeable, la cual estás reutilizando, torunda con sencillamente una solución de jabón, citrimonio, por ejemplo. Hay detergentes que tienen cloro añadido y en México se vende un detergente, es un detergente ácido, es el único detergente ácido en el mercado aquí en México, jabón Roma, y es de los más baratos, económicos, y ese es el ideal para limpieza de toda la ropa, batas, etcétera. Entonces, si tienes una bata personal, sencillamente con paño húmedo, y una vez que termines, quitas bata, etcétera, ¿verdad? Mucho cuidado con el hecho, como ya acabamos de ver, las aspersiones, las proyecciones, porque el hecho de bañarte con ese desinfectante todo tu uniforme puede ser contraproducente. No debe de hacerse. Entonces, en conclusión, hay que entender todo lo que tiene involucrado en la higiene pedicura en el cubículo podológico. Consultar conscientemente todas las normativas. Por consiguiente, el podólogo y pedicurista debe de adoptar un enfoque constante de mejora de higiene, no inventar, buscar las normas y aplicarlas. Aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final
Espero que haya sido de su agrado. Vamos por ahí a algunas preguntas. Bien, por favor, o sí, exacto, las recomendaciones de siempre, ¿va? Muy claro y contundente, qué bueno, Luis. Y no fue toda la información, ¿eh? La información que yo les acabo de dar fue sincrética, pero en teoría es un material que se debe de considerar más o menos en 3 horas. Más o menos en 3 horas para irnos al detalle, ¿verdad? Y hay veces que tiene uno, por ejemplo, en mi caso, repetir y repetir y repetir la clase, ¿verdad? ¿A qué se refería con decir no encapuchar la aguja? Las jeringas traen un protector de fábrica, el protector de seguridad. Quitas el capuchón, lo dejas a un lado, realizas la infiltración, la inyección, y luego ¿qué haces? Ay, agarras el capuchón y se la vuelves a poner. No. Las normativas nos dice, y el CDC en Atlanta, Georgia, nos dice, agarras, desechas eso allá plástico, agarras la aguja, doblas y metes allá sin encapuchar nada. Eso me refiero. Estudié pedicura, me encantó. Soy de Argentina. Saludos hasta Argentina. Qué bueno que te gustó, ¿ah? Yo ya tengo 15 años en la situación de la podología y yo aprendo todos los días. 15 años y yo sigo aprendiendo, ¿ah? Y ahí veo mis errores, ¿no? ¿En qué caso? En el caso de la hoja de bisturí, bueno, hay que entender, la hoja de bisturí está diseñada para ser desechable. La preparación importante de las hojas de bisturí son al alto carbón, libre de cromo y de otros elementos, de tal manera que cuando nosotros abrimos la hoja de bisturí y la usamos, en cuestión de minutos se mancha, se oscurece. ¿Por qué? Porque el fabricante quiere evitar que la reciclen. ¿Ya? Entonces, el hoja de bisturí ya de por sí está diseñada para eso. Lo agarras y entonces, ¿qué? La desechas igual, punzo cortante. Hay una variedad más o menos limitada de los tipos de hojas y bisturí que se utilizan en podología. La clase anterior hablamos de la técnica mínima invasiva y al menos les hablé de 8 diferentes hojas en la mínima invasiva. Y hay normativas en México donde 4 de esas hojas en cirugía mínima invasiva se utilizan en el servicio podológico preventivo. Por ejemplo, Entonces, no sé, Teresa, si esa fue tu pregunta. Flor dice, ¿de qué manera se desinfecta el pie que no sea con algodón? Ok, las normativas nos dicen pediluvio. Vas a tomar solución salina, aplica solución salina. Luego un jabón, enjuagas. Y al final un antiséptico, puede ser cloruro de benzalconio en solución al 0.5%. Cloruro de benzalconio, si utilizas cloruro de benzalconio alcohol, no lo vas a utilizar si hay heridas o si el paciente es diabético. Entonces se puede utilizar de esa forma, ¿sí? Algodón, pues no. Hay protocolos que ni siquiera están diseñados en podología, donde agarras la gasa estéril y agarras las pincitas y con gasa estéril. No estamos en quirófano ni en tratamiento de heridas. Vas a gastar gas estéril, vas a una serie de recursos, no hay razón para eso. Como les acabo de decir, pediluvio a chorrito recibes en una cubetita, lavado normalito. Está la povidona yodada que hace espuma, jabón, por ejemplo, secas con papelito, con la sanita y adelante, ¿sí? Pero se trata de un pie diabético y eso, bueno, hay desinfectantes propios para eso, soluciones de superoxidación, pH ácida, etcétera, guantes estériles y a realizar el procedimiento. En la pedicura estándar no es así, ¿sí?
Es básicamente como les acabo de decir. La basura de uña con onicomicosis se tira en la basura normal, bolsa amarilla, ok, mira, en los desechos sanitarios, en algunos países tienen los desechos sanitarios todo lo que sale del baño, lo cual incluye la toalla femenina. Entonces, imagínate 10 pacientes al día que entran al baño y nos dejaron en los botes de basura 10 toallas femeninas utilizadas, manchadas. ¿A dónde van esas? ¿A la bolsa roja? ¿A la amarilla? Ok. ¿Cuántas uñas cortas al día? ¿Cuántos kilos juntas? Vas a almacenar, imagínate para juntar 1 kilo de uñas y llegar a la bolsa amarilla. Difícilmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a almacenar eso? Por lo tanto, nada más todo lo que hubo sangre y pus y demás, almacenaje simple en la bolsa roja y en la amarilla no va al desecho sanitario, ¿verdad? Por ejemplo, ese es nomás el ejemplo, pero por eso les decía, la vida real, en la vida real, imagínate que tienes tu bolsa amarilla y ¿cuánto tienes? 3 años con ella. La bolsa roja ya se te llenó, ya tienes mínimo 1 kilogramo. La empresa es muy poquito para ir a recogerla, tenemos que cobrarle un excedente. Vas a tomar esa bolsita, la pones en una segunda y vas a los centros de acopio sanitario. La mayoría de los países y comunidades tienen centros de acopio, llegan allí y ¡pum! Y la entregas, ¿verdad? Sería un ejemplo. Sí, Teresa, ok. Muchas gracias, saludos. Paraguay, excelente. Acá me enseñaron con algodón espadol. No tiene, no reviste importancia si vas a utilizar algodón o no. ¿Sí? Puede ser incluso una sanita como tal. Hay fibras no tejidas de algodón que puedes utilizar en vez de algodón. ¿Vas a utilizar algodón de qué clase? ¿Torunda? ¿Sí? Entonces, hay que tomar las torundas con pinzas y utilizarla una por una, no meter la mano ahí en la cajita, mucho menos, ¿verdad? De ahí que lo que se realiza, sencillamente, tus guantes, aplicas pediluvio, talla, segundo pediluvio, jabón, segundo enjuague, secas, antiséptico y ya. ¿Con qué secas? Papel, con una sanita. Ya ni siquiera utilizaste algodón. Yo les juro que a veces tengo algodón allí y no lo utilicé más que para los puros callos, ¿verdad? Para embeber el queratolítico, ¿de acuerdo? Soy estudiante aún, pero escucho mucho en mi país del uso de la clorexidina. Es que hay estudios múltiples que nos dicen la clorexidina, no por decir la ideal, pero es casi la ideal. Clorexidina alcohol, lavado de los pies, desinfección, lavado y luego la desinfección. ¿Con qué? Clorexidina. Clorexidina alcohol también. Y las manos del podólogo, imagínate, ¿qué vas a hacer? Puedes utilizar soluciones alcohólicas, clorexidina igual, ¿sí? Entonces, de allí el proceso. Ahora, el podólogo tiene 8 consultas en el día. ¿Y cuántas veces se lavó las manos? 16 veces al día. ¿Cómo quedan sus manos? Por eso deben de utilizar protectores dérmicos, glicerinas, y hay varias marcas en el mercado de protectores dérmicos de 3M y otros para proteger las manos. De ahí que es válido, por ejemplo, las soluciones alcohólicas y clorexidina. Eficaz uso de Germidal como parte de, a ver, yo les platicaba en la clase anterior, yo no sé de marcas, a mí díganme la sustancia. Germidal, no sé qué es el Germidal, si me pudieras decir y con gusto te respondo. ¿Sí? Después de terminar el servicio podológico y quiropodia, se debe hacer cambio de guantes para aplicar algún medicamento o crema. No, estás dentro del mismo proceso. Cuando tú te pares de allí y vayas a recepción a decirle a la de recepción, fíjate que no sé qué, y agarraste una pluma, ya quita los guantes. Incluso dejaste ahí ya la recepción contaminada. Ay, perdón, me paro
te las quitas, la forma apropiada de quitar los guantes, ¿verdad? Los desechas, vas al baño, te lavas, regresas, guantes nuevos y continúas, ¿verdad? En teoría, fíjense, bajo las normativas viene tu paciente, se sienta, empiezas a revisar, haces la exploración así con los deditos o vas a usar guantes de exploración. Entonces, estás utilizando guantes de exploración y registras guantes y registras, imagínate, registras guantes. ¿Cómo va a quedar esa pluma? ¿Cómo va a quedar la pluma decontaminada? Ok, entonces también tengo que desinfectar la pluma, también, ¿ah? Y entonces viene todo el proceso. Ah, y ahora, con esos mismos guantes vamos a realizar la pedicura. Bueno, no nos ve nadie, pero la normativa dice quítatelos y utiliza otros. Hay heridas estéril, guante en estéril, ¿ah? Entonces, en teoría es eso, ¿ah? Ya vimos ahí la listita donde dice al tocar al paciente, ya lo tocaste, antes de tocarlo, cuando hiciste la limpieza, luego el servicio y luego hubo otro proceso, pues ¿cuántas veces te cambiaste? Aquí, como les digo, haces el procedimiento, te cambias 2 veces y hay veces que es obligado porque te vas a dar cuenta que se te rompen. Entonces tienes que ponerte otro par y sigues. ¿Con qué terminas? Medicación. ¿Cuál técnica de medicación? Administración de fármacos vía intravenosa, lo dudo, pero vamos a poner el ejemplo. Vas a infiltrar, te quitas los guantes y te lavas las manitas y luego guante. No puedes utilizar los mismos para una terapia. Ahí se entiende que tienes que cambiar los guantes. ¿De acuerdo? Y no, para el proceso del masaje crema, no. Les acabo de decir en qué situación, ¿sí? Yo, por lo regular, utilizo hasta 3 pares. Ya cuando empiezo ahí el proceso del masaje, se rompe y utilizo otro, ¿ah? ¿Sí? Solución concentrada de glucón de clorhexidina cetrimida. Ok. Sí, esa solución es específica para la antisepsia, desinfección de manos, de la piel, del pie del paciente como tal. Está diseñada para eso. La clorhexidina cetrimida, ¿sí? Entonces, en teoría, está diseñada para eso. Incluso hay enjuagues bucales que contienen clorhexidina, ¿sí? Gioia, bueno, no sé cómo se pronuncia tu nombre, o buenas noches, ¿ah? De acuerdo. Entonces, fíjense, nada más analizar aquí cuántos errores estamos cometiendo, ¿ah? ¿Cuántos errores? ¿Ya entendiste que tu celular es una importante fuente de contaminación, fomites y demás? ¿Sí? ¿Ya lo entendemos? En otra situación, el hecho de entender cuál es la desinfección, qué es la esterilización, y luego muchas de las veces las propias empresas contribuyen a la confusión. Durante pandemia te vendían por ahí soluciones que ni siquiera fueron aprobados por la CFDA, y que hoy día el CDC de control dice solución de cloro, agua y cloro, básico en todos los procesos de limpieza, superficies, de todo, solución cloro. Otra mezcla, les expliqué, es alcohol y agua oxigenada, ¿verdad? Para hacer el procedimiento de limpieza, incluso desinfección de superficies y mobiliario. Lo quiero utilizar para la piel también, bajo las condiciones que les dije, no directo en heridas. Y en precaución con el diabético de larga data que presenta serodermia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda? Soy de República Dominicana, ¿dónde puedo conseguir equipos podológicos? No. Acá en México yo puedo conseguir prácticamente todo. Hay muchos distribuidores, incluso hay importación, ¿verdad? Pero allá desconozco.
Dariana, mira, y puedes hacerlo a través de buscar tal vez en Amazon, no sé si vendan ahí podológico específico. Lo que sí sé es que hay por ahí una empresa que se llama Fisaude, y otra que se llama Herbitas, que al parecer tienen envíos internacionales, nomás que pues hay que ver los costos y los cargos, ¿verdad? Los costos y los cargos. De ahí lo importante es buscar sitios locales. El ketoconazol, en solución, sirve para desinfectar. Bueno, no estamos en los temas de farmacología, pero no, ¿qué tiene que ver el ketoconazol? Para nada, ¿verdad? Acá en México hubo un estudio de una sustancia presente en la Jamaica, que es prometedora y que puede destruir, dice, incluso más bacterias que el cloro. Pues hubo gente que se adelantó y dijo, no, la Jamaica formidable. ¿Y qué parte no entendiste que es una sustancia que está presente en la Jamaica y que se tiene que extraer y concentrar? Entonces, el ketoconazol, a lo mejor no sé si te equivocaste del término, pero jabón simple, jabón. El jabón básico, con eso destruyes muchos virus. Tal vez bacterias no, pero la mayoría de los virus los destruyes, ¿ah? Jabón, ¿ok? Y están las otras soluciones simples alcohólicas. Tenemos el Centro de Control de Enfermedades hizo un estudio posterior de pandemia y nos dijo, hey, cloruro de benzalconio es tan efectivo como el alcohol, ¿verdad? Geles de alcohol. Entonces, tan sencillo como tomar cloruro de benzalconio al 2%, hacer una solución de mitad y mitad de alcohol de 70 grados y solución de cloruro de benzalconio. Y con eso, desinfección de manos y del pie. ¿Alguien mencionó clorexidina? Claro que sí, yo prefiero clorexidina que la solución esta. Povidín solución jabonosa, sí, les mencioné la povidona yodada jabonosa, también. Tiene gran eficacia en los estudios de control y carga bacteriológico, tiene gran eficacia. Solamente que hay que tener cuidado en las heridas extensas cuando, sobre todo, el paciente tenga problemas de tiroides y otras situaciones metabólicas. Pero en teoría, la povidona yodada es una excelente opción para hacer desinfección, no lavado, Adela. No. Cuando un agente biocida entra en contacto con el agente infeccioso que se encuentra en detritos y materia orgánica, se va a fijar y se va a proteger. Entonces, no va a servir de nada que le pongas ahí el desinfectante si no hiciste una buena limpieza. Imagínate ese paciente anciano que trae las uñas así increíblemente gruesas y que no le han hecho un servicio por todo un año. Se le cae todos los detritos, toda ahí la pielecita superficial, toda la zona descamada. Imagínate allí cuántos lavados tienes que hacer para luego hacer la povidona yodada, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, una cosa, por eso les dije, no es antiséptico contra jabón y jabón contra antiséptico, no, ninguno sustituye lavado con jabón y luego continuación la desinfección. No es que la povidona yodada fue diseñada para lavar, no, no fue diseñada para lavar. Tiene tensoactivo porque ayuda mucho más a la intromisión y aflojar detritos. Y es para eso, Adela, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Por nada.
Sí, al menos ustedes deberían de tener estas sustancias: clorhexidina con yodopovidona yodada, jabón simple quirúrgico para manos con el que vas a lavar pies, ¿sí? Y el jabón quirúrgico enzimático pathoinstrumental. Son las 4 sustancias básicas que debes de tener. Todo lo demás ya son sustancias accesorias. Para pensar en desinfectantes, ya les dije, cloro, cloro, cloro. Hay que busquen las guías donde les dicen las concentraciones. Las guías de utilización del cloro y solución clorada en clínica, hospital y cubículo podológico es a través de las normativas del CDC. Y ya nos dijeron después de pandemia, cloro, cloro, cloro. Pero hay que utilizar las concentraciones apropiadas. En casa, superficies, 100 partes por millón. En los pisos y demás de la clínica, etcétera. Y hay que hacer las pruebas de resistencia de color. 500 partes por millón para zonas de quirófano sucias, etcétera, y baños 1000 partes por millón. Entonces, y me van a decir, ¿y cómo son las partes por millón? Bueno, si tú tienes que tomar el cloro que usas para lavar la ropa, viene al 6%, marca Patito, cloro, cloral, lo que quieras, al 6%. ¿Cómo vas a llevar ese 6% a la solución de 100 partes por millón, 500? Haces un cálculo, más o menos, para llevar a la situación de 500 partes por millón, son algo así como 15 mililitros por 10 litros aproximadamente, ¿sí? Sí, ese es un ejemplo. Entonces, por eso les digo, busquen las guías y descárguelas. Combinaciones no antagonizan, prácticamente todo antagoniza con el cloro, incluso si lo haces en agua caliente. Hay detergentes que chocan con el cloro, tampoco. Por eso les dije, ya hay jabones que traen cloro, pero vienen bien equilibrados. No se mezcla nada con cloro, no se mezcla nada con vinagre, a excepción de alcohol, nada más. Otra mezcla que no antagoniza en cubículo podológico. Hay un montón, pero por lo menos en cubículo podológico. Alcohol, agua oxigenada. Esa es la única que sabes que no antagoniza, que es excepcional, que la puedes utilizar y que bienvenida en todos los procesos de desinfección, incluso de superficies. Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, 6 volúmenes, alcohol 70, partes iguales, y ahí tienes. Y por eso también les dije, hay que vigilar también en situaciones donde hay látex, caucho y plástico. Hagan las pruebas, ¿verdad? Entonces también pueden dañar, sobre todo los plásticos, esas soluciones de peróxido de hidrógeno, ¿ah? No es que te vaya a dañar el sillón, pero igual con los años se va a ir resecando. Incluso con benzalconio se va a resecar. Protege más tus sillones de vinil, una solución simple de cloro, como les acabo de decir. Entonces, son las únicas que no antagonizan, ¿eh? Incluso el CDC también tiene una lista de sustancias que antagonizan. Pueden buscarlas y véanlas. Véanlas, ¿de acuerdo? Povidona, solución de yodo, povidona, alcohol, también es válido, no antagoniza. Clorhexidina, alcohol, también no antagoniza. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer al respecto. Por ejemplo, el alcohol, ¿qué pasa si pones alcohol en fenol? ¿Lo inactiva? No. Los estudios mostraron que lo que hace el alcohol es una dilución, no inactiva. Entonces, todos aquellos que nos dicen actualmente, vamos a hacer matricectomía fenol alcohol, y te están mostrando, luego agarren el alcohol, vamos a neutralizar, no neutraliza, no neutraliza. Estás diluyendo, por eso hay que ser muy cuidadosos el proceso de diluir. Ese es otro ejemplo que les estoy dando de cómo de repente se cometen errores y hay que revisar constantemente. Por eso les dije, no se inventen,
busquen las normativas y las guías. ¿De acuerdo, Luis? Bien, chicos, si no hay alguna otra duda, gracias a todos aquellos que prestaron el respeto debido y prestaron la atención. Gracias a aquellos. ¿Sí? Muy agradecido. Gracias, Galenos. Hasta la próxima también, Flor. Gracias por la atención, por estar aquí. Igualmente, éxito a todos. Entonces, recuerden, viene otra clase el día de mañana. Me parece que el día de mañana vamos a hablar de los riesgos laborales de salud en el podólogo. ¿Verdad? ¿Será cierto que el podólogo sufre ese del dolor crónico de espalda? ¿Será cierto que tiene alto riesgo de infecciones de pulmón? ¿Será cierto? ¿Ah? Entonces ahí está. Gracias, saludos hasta Perú. Flor, también gracias a ti. Hasta Perú, saludos. Iraida. Adela, muchas gracias por compartir estos conocimientos. Desde Ecuador, saludos a Ecuador. Gracias, saludos desde San Juan del Río, Querétaro, México. Fíjate, yo vivo aquí en México y no he visitado San Juan del Río. Ya visité Querétaro, pero yo tendría unos 8 años de edad. ¿Ah? Entonces, a ver cuándo vuelvo a visitar Querétaro, pero San Juan del Río. Goyas, muchas gracias. Perú también, Perú, mil gracias, excelente como siempre. Desde Venezuela, saludos hasta Venezuela. Saludos hasta todos los venezolanos. Osme. Bien, entonces me retiro, salgo del aire. Salgo del aire. A todos aquellos que no pudieron escribirme, pero hasta la próxima. Gracias. Saludos, podólogo Marco Antonio Hernández. Sí, esperemos mañana vernos, Adela. Gracias.